Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de este año 2021 de la Cátedra Al-Ándalus, un proyecto que, pese al paréntesis que como consecuencia de la pandemia que no nos deja del coronavirus, volvemos a retomar, tristemente, no en la medida que hubiéramos querido, porque nos hubiera gustado que esta sesión, como así teníamos programado, se desarrollara en una modalidad híbrida, tanto virtual como presencial, pero las condiciones sanitarias nos obligan a desarrollarlo de manera solamente virtual, pero en cualquier caso nuestro compromiso en el año 2021 era volver con la Cátedra Al-Ándalus, con este proyecto que nace en el año 2009, un proyecto sin duda que es parte del ADN de nuestra fundación y que plantea una interpretación del concepto del Al-Ándalus, de su historia, de su legado, de su impacto, del análisis de su impacto en la herencia sociocultural, arquitectónica o artística, hasta prácticamente hasta nuestros días. Cátedra Al-Ándalus se va a articular en torno a una serie de conferencias, charlas especializadas y otras actividades culturales que se puedan desarrollar a lo largo de este año 2021. Ahora mi compañera Natalia Arce va a establecer, va a presentaros cuáles van a ser las líneas de acción en las que vamos a trabajar en este año 2021. Y como decíamos, es una oportunidad, la Cátedra Al-Ándalus, para, desde el análisis de lo que fue ese momento histórico, proyectar ese paradigma de encuentro, de tolerancia, de diálogo entre culturas y religiones, y ello desde el conocimiento. Y para brindarnos ese conocimiento, contaremos hoy con la presencia de Susana Calvo Capillo, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, a la que mi compañera Natalia Arce os va a presentar. Daros la bienvenida, como decía anteriormente, a esta primera sesión de la Cátedra Al-Ándalus, y esperamos que sea desde luego de su agrado. Natalia, cuando quieras. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la primera ponencia del ciclo que Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas va a dedicar a la producción artística andalusí, bajo el título de Las artes de la España islámica, legado, trascendencia, actualidad. Se trata de un ciclo de 6 ponencias que tendrán lugar siempre que el calendario de la Fundación lo haga posible, el último jueves de cada mes, extendiéndose desde el mes de enero hasta el mes de junio. Como ha dicho mi compañero Antonio, nuestra intención es que estas sesiones tengan un carácter presencial siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Pero en cualquier caso siempre vamos a retransmitir cada una de estas sesiones en directo a través de nuestros canales de las redes sociales. La idea de dedicar un ciclo a la producción artística andalusí bueno, pues surgió por varios motivos. De una parte, la propia experiencia de la Fundación Tres Culturas a la hora de organizar actividades relacionadas con esta temática y en la que nos hemos encontrado con que el público ha reaccionado con muchísimo interés. De otra parte, también hemos venido observando pues la expectación y el interés que se ha creado alrededor de exposiciones que se han organizado en diferentes países, en Europa, en Estados Unidos, también en España, dedicada a este tema, como la que organizó el Museo Arqueológico Nacional el año pasado en torno a las artes del metal en Al-Ándalus, una exposición bellísima que les animo a ver porque es aún posible ver algunas de las
de las obras que se expusieron en la página web de esta institución. También creemos que los temas relacionados con Al-Ándalus en líneas generales y con su producción artística en particular no tienen, pese a la historia de nuestro país y pese a la relevancia periodo histórico en el conjunto del Mediterráneo, de Europa y del mundo, que uno te pensaría. En lo que se refiere a la producción artística andalusí también, pues pese a que algunos aspectos como por ejemplo, por razones obvias en la arquitectura, puedan ser más populares, hay otros muchos como las llamadas artes del libro o el mismo tema que vamos a ver hoy de la estética andalusí, que no son en absoluto tan conocidos. El ciclo que empezamos hoy tiene, por tanto, el objetivo de ofrecer una perspectiva amplia, lo más amplia posible en estas 6 sesiones. En los próximos meses y en orden, bueno, empezando a partir de febrero, vamos a ver en febrero las artes del libro, que va a estar a cargo del profesor José Miguel Puerta Vílchez. En marzo, la profesora Carmen González Gutiérrez nos va a hablar de arquitectura. En el mes de abril, Susana Gómez Martínez cubrirá las artes decorativas. Luego el comisario de la exposición de las artes del metal que mencionaba antes, también profesor Sergio Vidal Álvarez, hablará de este tema en el mes de mayo y finalizaremos mirando a el llamado Mudéjar con la profesora María Elena Díez Jorge. La ponencia de hoy, con el título de La estética andalusí, pues la va a llevar a cabo la profesora Susana Calvo Capilla, una reconocida especialista en este tema. Me gustaría, antes de hacer un breve esbozo sobre su trayectoria académica y profesional, citar una frase suya de una ponencia reciente que me ha gustado mucho y que dice: ya es hora de que Al-Ándalus esté presente en más sitios de los que estaba. Y yo creo que ese es precisamente el espíritu de este ciclo. Bueno, la profesora Susana Calvo Capilla tiene un extensísimo currículum y yo espero hacerle justicia, pero me voy a centrar en varios aspectos que me han parecido especialmente relevantes. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2009, donde actualmente es vicedecana de investigación y doctorado en esta misma universidad. Son muy numerosas sus publicaciones. Voy a mencionar solo un par de sus últimos libros: Las mezquitas de Al-Ándalus del año 2014, o la edición de Las artes en Al-Ándalus y Egipto, contextos e intercambios, de 2017. Me interesa mucho resaltar la labor de difusión que lleva a cabo esta profesora. Creo que esta es una vocación a veces difícil de encontrar en los ámbitos académicos españoles, en comparación especialmente con el mundo anglosajón, donde la divulgación científica y académica contribuye de hecho al prestigio y el reconocimiento de la sociedad y también de la comunidad científica. En este sentido, me gustaría mencionar que la profesora Calvo colabora desde hace años con el Instituto Cervantes en la difusión del arte español y también ha formado parte de comités científicos de varios programas museográficos, como el Museo de Santa Cruz, el Convento de Santa Fe y el Taller del Moro en Toledo, así como de exposiciones como la de las artes del metal en Al-Ándalus. Me parece también muy importante enfatizar la labor de investigación que lleva a cabo esta profesora, quien ha formado parte de varios proyectos y ha codirigido junto con Juan Carlos Ruiz Sousa algunos proyectos de investigación I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, en la actualidad bajo el título de Al-Ándalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto, de Occidente a Egipto y Siria. Y digo que es relevante, muy relevante su investigación, en el sentido de que aporta un nuevo enfoque para los estudios andalusíes, situando al Al-Ándalus en su contexto, un contexto más amplio, mirando a todo el contexto mediterráneo, incluso a la parte más oriental de esta región. En ese sentido, y para concluir, enlazando con el tema de la ponencia de hoy sobre estética andalusí,
Me gustaría terminar con una cita del profesor José Miguel Puerta Vílchez, quien, como he dicho, nos acompañará en el mes, la segunda sesión de este ciclo, y que pone en perspectiva tanto el alcance de los vínculos del Al-Ándalus con su entorno mediterráneo, como el alto nivel logrado por su producción artística y, por tanto, la influencia que consiguió tener en este entorno y más allá de él. La cita es la siguiente: sin Al-Ándalus no se puede comprender la historia de la estética del Islam. Bueno, esta ponencia tendrá una duración estimada de entre 45 minutos y 1 hora, tras lo cual se dará paso a las preguntas del público. Y yo, sin más, paso la palabra a la profesora Susana Calvo Capilla, dándole las gracias por parte de la Fundación Tres Culturas por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Natalia y Antonio, por la presentación. Para mí es un placer y un gusto estar en la Fundación Tres Culturas, en esta cátedra de Al-Ándalus, que conozco desde hace tiempo y que aprecio muchísimo en su labor de difusión de las artes de Al-Ándalus, pero asimismo de la cultura andalusí en todas sus facetas, ¿no? Y creo que la labor que están llevando a cabo es lo mejor que se puede hacer, y además yo creo que va ganando mucho con el tiempo y va haciéndose un hueco realmente como una de las fundaciones pilares en esa difusión de la cultura andalusí y islámica. Por tanto, muchísimas gracias por invitarme una vez más a estar aquí. Bueno, cuando me propusisteis hablar de la estética andalusí, que es algo, tú acabas de citar al profesor Puerta Vílchez, que es el que realmente escribió un volumen sobre la importancia de la estética en el Islam y en concreto de la estética andalusí, ahondando en la visión que se había dado pues de las artes y de la apreciación de las artes dentro de los autores árabes, como por ejemplo Ibn Hazm, al que le dedica muchos de los capítulos de su gran libro, ¿no? Recientemente reeditado además. Yo he querido hacer aquí un repaso un poco rápido de aspectos que a mí me parecen trascendentales dentro de lo que es el arte andalusí y nuestra nueva apreciación de la estética andalusí. Algo que durante muchos años, sobre todo desde que se empezó a estudiar la cultura andalusí como tal y sobre todo el arte andalusí, que no va más allá de la mitad del siglo XIX, pues muy impregnado por todos los movimientos de los estilos y nacionalismos de mitad del siglo XIX, pues incidió muchísimo en la visión que se tenía del arte andalusí. Y en ese sentido, afortunadamente en las últimas décadas, toda una serie de nuevos investigadores y sobre todo investigadores desde el campo de la historia del arte, que era algo que estaba faltando en el análisis del arte andalusí hasta no hace mucho. Los grandes investigadores que habían hecho avanzar la cultura andalusí pues eran fundamentalmente arabistas, arquitectos y escultores arqueólogos, perdón, que evidentemente nos agrandaron el catálogo de las obras y por tanto nos enriquecieron ese campo del arte andalusí. Como digo, en las últimas décadas ha entrado también en liza la historia del arte y bueno, creo que la historia del arte también ha podido aportar cosas a esa visión de Al-Ándalus. Quería empezar, vamos a ver si avanzo, sí. Quería empezar un poco viendo precisamente, haciendo pues simplemente para que lo tengamos en mente, ¿no? Cómo ha ido evolucionando nuestra visión del arte andalusí desde esa mitad del siglo XIX hasta hoy. En el que además, bueno, pues se están publicando constantemente. Yo recuerdo, siempre me acuerdo y siempre me gusta citar la exposición de las artes del Islam en 1992, cuya comisaria era Geraldine Dodds, y que se celebró en Granada, precisamente en la Alhambra, y que dio origen a lo que va a ser a la renovación de los estudios sobre el Al-Ándalus y a la renovación sobre todo de los estudios sobre el arte andalusí.
a partir de aquel momento pues se fundó muchas instituciones ligadas a la cultura andalusí, y eso permitió avanzar en nuestro conocimiento. Pero como digo, esos pasos han sido largos hasta hoy, y durante mucho tiempo, por lo menos a lo largo del siglo XX, nos hemos tenido que ir deshaciendo de muchos clichés, de muchos tópicos que estaban colgados del arte andalusí, de la estética andalusí, y que ha sido difícil ir bueno, pues avanzando y desprendiéndose de ellos, ¿no? En ese sentido tuvo mucho que ver, evidentemente, el romanticismo orientalista, ¿no? Ese orientalismo como veremos, pues tanto de viajeros europeos por España, y bueno, pues de la creación de leyendas, etcétera, en torno a muchos de los edificios, gran parte de nuestro patrimonio islámico, hasta pues también una visión casticista, una visión nacionalista, si queremos, que parte de la creación del mudéjar, del estilo mudéjar. Algunos de esos tópicos, y los he puesto aquí y los he ordenado más o menos así, porque precisamente van a ir saliendo estos temas, voy a ir desarrollando con ejemplos, vamos a ir viendo estos temas, ¿no? Por un lado, los palacios, que aparentemente eran solamente palacios de ocio y de placer, sin unas funciones muy definidas, y siempre con una visión, pues eso, muy, muy romántica, ¿no? Casi podríamos pensar pues, en la visión que tenían de la Alhambra Mariano Fortuny o los historiadores del siglo XIX. Ahora veremos algunas imágenes. O los jardines de recreo, ¿no? Como la nostalgia de los oasis, ¿no? Y en ese sentido se han escrito incluso muchos libros sobre los jardines de Al-Ándalus, ¿no? Y los jardines del Islam. O un tópico que se ha repetido hasta prácticamente hoy, que es el hecho de que la cultura y el arte islámicos rompen con el mundo clásico, con el mundo grecolatino, ¿no? Y en ese sentido, los hallazgos más recientes, tanto en Oriente como también aquí en la península, nos están demostrando que el Islam no solo no rompió con el mundo clásico, no solo no rompió con la tradición científica o la tradición cultural del mundo clásico, sino que incluso en el arte también hubo una continuidad de ese mundo clásico, o si queremos, hubo renacimientos clásicos bastante antes de lo que fue el renacimiento que todos conocemos italiano de época ya moderna, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos pues eso, la visualización de un arte sin contenidos conceptuales, donde la decoración es simplemente se despacha en muchos de los libros de texto todavía, y en muchos textos de divulgación se despacha como algo abigarrado y vacío, sin significado. Sí, son decoraciones vegetales, decoraciones geométricas, pero sin mucho más sentido en todo ello. O, por ejemplo, la clasificación del arte islámico siempre como un arte religioso, es decir, ver todas las realizaciones artísticas del arte islámico como realizaciones vinculadas de alguna manera a lo religioso. Eso ha llevado, por ejemplo, a la falsa idea que se tiene desde el exterior por ejemplo, del aniconismo islámico, ¿no? O más bien del iconoclasmo islámico, ¿no? Acrecentado evidentemente por esos movimientos radicales del mundo islámico de la actualidad, ¿no? Pero, claro, no todo el arte islámico era religioso, hay un arte islámico secular riquísimo, que es un poco el que también nos va a dar la pauta de lo que significa de la revolución de la estética islámica, y incluso la etiqueta de arte medieval también lo clasifica de una forma intentando insertarlo en el discurso de los estilos europeos, ¿no? Del arte europeo. Cuando en el arte islámico vamos a encontrar pues una fase clásica, una fase, si queremos, medieval, una fase de renacimiento, es decir, que tendríamos que clasificarlo de otra manera, ¿no? Y no solamente con ese adjetivo de medieval. Y por último, y eso pues también en los últimos, Natalia ha citado algunos de
de los proyectos de investigación que tenemos en un grupo de investigadores en la Universidad Complutense de Madrid, y es que nos interesa demostrar que el arte andalusí se inserta en el mundo islámico. De la misma manera que decía José Miguel Puerta Vilchez, que sin Al-Ándalus no se comprende el mundo islámico, no se comprende la cultura islámica y el arte islámico, la estética islámica. De la misma manera, Al-Ándalus es imposible de estudiar sin ponerla en ese contexto, es decir, no, es tanto lo que recibe como lo que aporta, y no podríamos comprender qué significan las piezas o los edificios ante los que nos enfrentamos sin conocer lo que significan en Egipto, lo que significan en Siria, lo que significan en el norte de África. Y en ese sentido, el arte andalusí ha estado mucho tiempo desvinculado del resto del mundo islámico, ¿no? Bueno, un poco siguiendo con ese índice que ponía yo ahí, pues me refería a cosas como estas cuando hablaba precisamente de esa visión romántica, sobre todo de los palacios, pues, sobre todo la Alhambra, evidentemente, que era el gran edificio islámico de la península, el gran edificio andalusí, donde se explicaba fundamentalmente a través de la estética del placer y del ocio. Incluso se intentó acentuar esa visión orientalista y esa visión romántica del edificio, cambiando, como hizo Rafael Contreras a mitad del siglo XIX, pues cambiando las cubiertas del Patio de los Leones para que fuera incluso más exótico, ¿no?, de lo que podría resultar ya de por sí, ¿no? Y en ese sentido, pues se utilizaba, y los Contreras fueron en parte los artífices de la difusión de las decoraciones de la Alhambra por toda Europa, una decoración desprovista, por supuesto, de contenido, ¿no? Simplemente del placer estético de ver entrelazados geométricos y vegetales sin ningún tipo de contenido, ¿no? Un vacío de significado, ¿no? Esta visión, como digo, pues era la visión que seguían los pintores orientalistas y los especialistas o los admiradores, ¿no?, del arte andalusí desde Europa, incluso de Estados Unidos, pues conocían este mundo andalusí a través de Washington Irving o a través de pinturas como estas de Mariano Fortuny, donde ya se ve un poco esa visión orientalista, esa visión peyorativa en cierta medida de lo que suponía el mundo islámico, pues estos cuadros casi siempre poblados de violencia o de ocio sin más, ¿no? Ese alhambrismo europeo estaba muy de moda en el siglo XIX en toda Europa, y bueno, contribuyeron a ello arquitectos, el gran arquitecto Wyn Jones, que construyó el Crystal Palace de la Exposición Universal de Londres de 1851, y de la misma manera en su libro y en la propia reproducción se incide fundamentalmente en el aspecto decorativo de la Alhambra. Es decir, no se habla para nada de la espacialidad de los edificios andalusíes, de la extraordinaria riqueza de esos espacios y de esa arquitectura, y simplemente se quedan en la epidermis, en lo superficial, que era fundamentalmente la decoración, ¿no? Y eso es lo que se conocía fundamentalmente de la Alhambra y de los edificios andalusíes. En ese sentido, y ya con esto acabaría esta pequeña introducción un poco de cómo se veía en el siglo XIX, les pongo para que vean un poco cuál era la terminología con la que se aplicaba al estudio del arte islámico, del arte andalusí, o hispano-musulmán, o hispano-árabe, que ha pasado por bastantes nombres, ¿no? Que se tenía sobre todo en el siglo XIX, los arquitectos del siglo XIX, sobre todo a través de, pues no sé, de los discursos de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, pues hicieron un poco la definición de estos diferentes periodos del arte hispano-musulmán, y para que vean un poco también los criterios ideológicos que iban detrás de cada uno de estos términos, ¿no? El mudéjar era
se crea precisamente para poder hablar de un estilo español, pero con una decoración o con unos elementos superficiales pues tomados del mundo islámico, pero propiamente español y cristiano. Cuando Amador de los Ríos también define el periodo árabe bizantino, cuando está hablando de la mezquita de Córdoba, pues se refiere a un arte inspirado en el mundo antiguo, y sobre todo, más que en el mundo antiguo, en lo que él considera el mundo bizantino, ¿no? Con no solamente los mosaicos, sino la propia arquitectura de la mezquita, ¿no? No iba desencaminado, en el fondo es arquitectura de tradición romana, ¿no? De tradición tardo-romana, pero un poco la idea de cristianizar también en cierta medida el arte omeya. Por otro lado estaba el periodo mauritano, y con ese nombre ya suponen ustedes que era un arte ajeno a nosotros, es decir, mauritano de Mauritania, es decir, del otro lado del estrecho, y era un estilo impuesto, es decir, ¿a qué se refiere? Pues al arte almohade fundamentalmente, y el arte almohade se ve como algo ajeno a nosotros, es un arte impuesto, un estilo impuesto y llegado del otro lado del estrecho. Y por último, la arquitectura nazarí se considera también un estilo propio, se considera una creación autóctona, sin relación prácticamente con el resto del mundo islámico. De hecho, la Alhambra se estudia aislada, no se tienen en cuenta, no se han tenido en cuenta, por ejemplo, los edificios del norte de África de época meriní, que son estrictamente contemporáneos de lo nazarí, no se han tenido en cuenta, pues se empezaron a tener en cuenta con investigadores franceses como Terrasse o Marcet. Y por supuesto para nada se comparaba, por ejemplo, con Egipto, cuando la Alhambra sin la arquitectura contemporánea del Egipto mameluco pues es bastante difícil de entender en muchos sentidos. Entonces ya digo, se consideraba un estilo propio y también separado del resto del mundo islámico. Bueno, no quería iniciar aquí porque justamente hemos estado viendo la Alhambra y hemos visto el Patio de los Leones y hemos visto un poco esas visiones románticas de los pintores, ¿no? De un lugar destinado al ocio, destinado al recreo, destinado a la vida. Yo siempre cito las palabras de Manuel Moreno, que decía el arte muelle, ¿no? La vida muelle de los musulmanes. La vida muelle de los musulmanes era, bueno, gente que se tiraba en una alfombra y se tiraba todo el día sentado en una alfombra, ¿no? Esa era un poco la visión que teníamos de la Alhambra hasta hace muy poco tiempo, ¿no? El hecho de considerar que eran palacios con una función estrictamente doméstica, es decir, para habitar y como mucho para recibir embajadas, para recibir personajes importantes, es decir, un espacio de recepción, salón del trono, evidentemente, todo palacio tiene que tener un salón del trono, y un área de ocio, ¿no? Por eso fueron revolucionarios los estudios de Juan Carlos Ruiz Souza en el año 2001, cuando publicó un trabajo en la revista Alcántara dedicada al Palacio de los Leones, donde él abordaba su estudio precisamente en contexto, es decir, viendo esta arquitectura, viendo la arquitectura del Palacio de los Leones en el contexto contemporáneo, de la arquitectura contemporánea, y dándose cuenta de qué funciones desempeñaban los distintos edificios de un palacio en otras áreas, ¿no? Y se da cuenta de que la estructura, la planta del Patio de los Leones tiene muchísimo que ver con unos espacios dedicados a la enseñanza que estaban por doquier en el norte de África, pero también en el norte de África, hablando en sentido amplio, hasta Egipto, ¿no? Que eran los espacios, ya digo, de enseñanza llamados madrasas, ¿no? Y volveremos sobre las madrasas ahora, porque las madrasas o los espacios de enseñanza dentro de un palacio están absolutamente presentes desde el primer momento. Están presentes en el mundo antiguo, están presentes en Roma y están presentes en Bizancio y están presentes en el Islam. Esos espacios de cultura y esos espacios del saber y de la enseñanza dentro de un palacio existían en Al-Ándalus y han existido en todas las grandes civilizaciones, si queremos, ¿no? De ahí su interpretación, como digo, de un espacio dedicado a la enseñanza
identificando pues los espacios que rodean este patio como sobre todo el lugar de la biblioteca, de esa famosa biblioteca que después es quemada cuando es conquistada la ciudad por Castilla, por los reyes castellanos, o por los reyes católicos, mejor dicho, y cómo es toda la que es la arquitectura de este lugar tiene mucho que ver con el saber y con la ciencia, ¿no? Una teoría que el profesor Ruiz Souza ha ido desarrollando con los años, ¿no? Y bueno, desde que en 1985 ya acertaba, recogiendo algunas ideas que ya había propuesto Titus Burckhardt con antelación, él veía cómo estas cúpulas de mocárabes, lejos de ser un elemento decorativo sin mucho sentido, es decir, estéticamente bello pero sin contenido conceptual, él llegó a la conclusión de que el surgimiento de estas cúpulas de mocárabes, que sí ya se había dicho que representaban el cosmos, pero yendo un paso más allá, se podían relacionar con una teoría filosófica, teológica, que aparece justamente a inicios del siglo XI, nada menos que en Bagdad, que es el lugar de donde probablemente surgen, de donde parten las primeras bóvedas de mocárabes, ¿no? El trabajo de Yasser Taba tuvo una trascendencia fundamental porque llenó de contenido algo que veíamos hasta ese momento como simples formas sin sentido. Las cúpulas de mocárabes son la materialización de una teoría filosófica además que parte del atomismo y del accidentalismo de época de la filosofía griega, que es reformulada por los teólogos musulmanes para demostrar de manera racional la existencia de Dios. Si todo gira, si todo es mutable, si todo se mueve, tiene que haber algo que rige todo eso, y ese algo es Dios, que sería el ente inmutable que sustenta todo ello. Esa visión de las cúpulas de mocárabes fue en gran medida lo que el profesor Ruiz Souza utilizó para reinterpretar ese Palacio de los Leones, ¿no? Y ya digo, esta idea de que las cúpulas son un cosmos, pero va más allá en sus últimas publicaciones y ha interpretado toda esa decoración que cubre los mocárabes como realmente el lugar donde nace el cosmos, ¿no? Donde se inicia la naturaleza hasta llegar al suelo, desde el agua que parte del cielo hasta la vegetación y, como veremos, la parte inferior de los muros, que son precisamente los que están alicatados, que casi serían como una especie de ya el contacto con la tierra, ¿no? Y no en vano, en esos muros de la Alhambra, a mí me llamó mucho la atención escuchar a un matemático, a un profesor de matemáticas, decir que para él entrar en la Alhambra era algo más que entrar en un palacio islámico y quedarse fascinado por la decoración. Los ojos, dice, se le iban precisamente a estas composiciones de polígonos entrelazados de los zócalos de la Alhambra, porque él era capaz de ver ahí toda una serie de fórmulas matemáticas, de fórmulas geométricas, jugando con pues toda una serie de representaciones que van más allá de la pura decoración, ¿no? Y en ese sentido, hace unos años se descubrió que justamente en estos zócalos, en concreto en el mirador de Lindaraja, también del Patio de los Leones, pues estaban representados nada menos que los 17 grupos cristalográficos planos, que es algo que solamente conocemos después de la invención de los rayos rojos, ¿no? De toda una tecnología moderna, ¿no? Y a través de esa tecnología moderna se han conseguido identificar los 17 grupos, cuando resulta que aquí están representados de forma aproximativa, ¿no? Pero los conocen. Es decir, que hay todo un trabajo matemático detrás de esto. En este edificio en concreto, en el Patio de los Leones, es un espacio dedicado al saber, y justamente el saber está al servicio del arte, ¿no? La ciencia se ha puesto al servicio del arte para hacer las decoraciones de este lugar, ¿no? Pero eso no es único, como digo,
de la Alhambra de Granada, y ahora ya damos un paso para atrás y nos vamos a otro lugar. Quizá si lo pongo nada más que así, pues esta imagen a lo mejor evidentemente no tiene nada, no tendría mucho que ver con el mundo islámico. Son bueno, pues los restos de un sarcófago romano donde aparecen representados en los lados menores, aparecen representados sendos filósofos, a la izquierda con un libro abierto, a la derecha cogiendo un atillo de libros, de rollos de un atril. En principio esto podría parecer que lo hemos sacado de contexto, ¿no? De la misma manera que esto, toda una serie de un conjunto de esculturas romanas, además de primerísima calidad, encontradas en las ruinas del Palacio Califal de Madinat al-Zahra. ¿Qué pinta todo esto aquí? Es decir, ¿qué significado tiene en un palacio islámico nada menos que del siglo X? No estamos en un palacio islámico pues del siglo VIII, del siglo VII, pues que está más cerca, si queremos, del mundo tardoantiguo, sino que estamos en un palacio del siglo X, y además es un palacio califal. Ahí viene también eso que les decía yo antes, ¿no? Cómo cuando se habla de arte islámico lo religioso lo impregna todo, ¿no? Y de repente tenemos que saltar de esa visión y verlo con otros ojos, ¿no? ¿Y qué sucede en Medina Zahara? Pues que tenemos toda una serie de espacios palatinos decorados con esculturas antiguas. Por ejemplo, hay varios sarcófagos reutilizados. Podrían haber reutilizado sarcófagos lisos. Había muchos sarcófagos lisos que se podrían haber, de hecho algún otro patio tiene un sarcófago liso, pero no, deciden escoger unos sarcófagos con unas figuras absolutamente reconocibles y absolutamente identificables, es decir, esto no se puede confundir. ¿Y qué sentido tiene utilizar esto aquí, ¿no? Evidentemente, esto es un poco lo que les decía antes. Durante muchísimo tiempo no se estudiaron estos restos romanos dentro de un palacio islámico, dentro de un palacio califal del siglo X en Córdoba. No se estudiaban porque no se les encontraba una relación, no se encontraba un sentido, ¿no? Pero si todo esto lo ponemos en relación con lo que yo les he estado contando antes de la vinculación al mundo grecolatino y sobre todo esto que ponía aquí al principio en esta imagen, ¿no? El corpus científico de la antigüedad, que se considera una especie de herencia del mundo andalusí y del mundo islámico en general. Los califas andalusíes consideran que todo lo que viene del mundo antiguo se remontan nada menos que a Tartesos, cuando empiezan a escribir su historia. Todo eso lo han heredado ellos y se sienten herederos de todo ese corpus literario, histórico, científico. Y en ese sentido es en el que hay que interpretar estos restos romanos dentro del palacio islámico, ¿no? Algo que por otra parte no era nuevo en el mundo islámico, no era nuevo sobre todo entre los omeyas, ¿no? Y bueno, ha sido absolutamente una revolución en los últimos 2-3 años, cuando un equipo italiano ha conseguido restaurar todas las pinturas de Qusayr Amra, que es un pequeño baño de Jordania, que restauraron en su momento también un equipo español, y que en los últimos 3-4 años han sacado pinturas como estas, ¿no? Y precisamente en este baño ya encontramos representaciones pues de personificaciones, por ejemplo, de la poesía, de la historia, de la poesía, de la filosofía, perdón, y tenemos incluso las inscripciones escritas en griego, ¿no? Es decir, que la herencia del mundo antiguo, la herencia del mundo clásico, formaba parte del Islam desde el principio, y así lo entienden también los califas omeyas de Córdoba, ¿no? De manera que entienden que la antigüedad grecolatina es una parte importante para reivindicar el poder en Al-Ándalus, para reivindicar el poder en todo este Mediterráneo occidental, ¿no? Y ahí es donde se inserta también la fundación de la Casa de la Sabiduría por parte de Al-Hakam II, ¿no? Las ciencias de los antiguos y la erudición como modelo de soberano, como modelo de gobierno. Y se rodea de una estética apropiada para ello. Y escoge toda una serie de obras
que están recordando a los grandes sabios de la antigüedad. Por eso, un sarcófago con figuras de filósofos y libros en su patio, en uno de sus patios, que por qué no pensar albergaba también una parte de sus libros, ¿no? Una parte de los libros de Al-Hakam II. Incluso algunos de estos edificios donde se han hallado los sarcófagos presentan una tipología arquitectónica nueva. ¿Por qué no pensar que verdaderamente estamos ante la tipología, ante los principios de lo que va a ser después la tipología de las madrasas, por ejemplo, con unos patios totalmente porticados y grandes salones alrededor, ¿no? Realmente Medina Zahara habría que estudiarla en ese contexto, en un contexto mucho más amplio y además teniendo en cuenta pues otro tipo de funciones más allá del palacio clásico del ocio y de la vida muelle, ¿vale? Es más, hablando de tipologías, veíamos la tipología de ese patio de los pilares, que es completamente novedosa y que realmente está en los principios de lo que va a ser después la tipología de las madrasas. Esto ya lo apuntaba en una colección de todas de las planimetrías de Medina Zahara, el profesor arquitecto Antonio Almagro se daba cuenta de que este patio tenía peculiaridades muy importantes, incluso ya apuntaba a que se parecía más a cosas que vienen después, como, ya digo, como las propias madrasas, ¿no? Pero además en Medina Zahara se vuelve a una estética clasicista, si queremos, ¿no? Es decir, se vuelve la vista hacia atrás y se recupera el mundo clásico también en las planimetrías de los salones de aparato, ¿no? De los majlis o los grandes salones de recepción, si queremos, ¿no? Y tanto el salón llamado rico como el salón grande, que son los que tienen aquí en la imagen, pues son salones basilicales. Una tipología basilical que viene de las basílicas de precisamente espacios del poder en Roma, unos espacios del poder en Roma que se adoptan también en el mundo omeya, en el primer mundo omeya, y que los califas de Córdoba recuperan también como espacio de representación, ligando su escenografía también a ese mundo antiguo. Ese renacimiento clásico va mucho más allá e impregna todo. Es decir, podría ser casual que coloquen una estatua o que coloquen un sarcófago romano en un patio de Medina Zahara, pero es que eso tiene sus repercusiones, tiene sus consecuencias también en las cosas que se están haciendo en ese mismo momento, ¿no? Y encontramos obras absolutamente inspiradas en la antigüedad que se están realizando pues tanto para Medina Zahara como probablemente para muchas otras obras de Córdoba, de los palacios de Córdoba. Y encontramos capiteles pues profundamente clásicos, con frisos de grecas, encontramos pilas de fuente con forma de sarcófago antiguo decorado con estrígiles. Es decir, que ese renacimiento clásico impregna también el resto de las artes, ¿no? Y cómo no mencionar en ese revival, si quieren, del mundo clásico, la cornisa maravillosa del interior del mihrab de Córdoba, de la mezquita de Córdoba, ¿no? Esta cornisa que remata justamente el zócalo, pues es una cornisa absolutamente clásica. Les he puesto arriba un entablamento romano que está en el Museo Arqueológico de Córdoba, ¿no? Es un elemento que una vez más incide en esa recuperación, en esa vuelta o en este renacimiento realmente en la Córdoba del siglo X, ¿no? Estamos en la mezquita y justamente en la mezquita, en la ampliación de Al-Hakam II, lo que introduce en la parte noble, dijéramos, de la mezquita, el lugar donde va a estar la maksura, es decir, el espacio reservado al califa en la mezquita, justo delante del mihrab, pues va a ser también un espacio basilical. Esto ya lo estudió en su momento, también lo recalcó en su momento Jerry Lynn Dodds, precisamente en aquel catálogo que mencionaba antes de la exposición de las artes de Al-Ándalus en 1992, ella
le llamaba la atención el hecho de que Al-Hakam introdujera aquí una especie de basílica con una cabecera triple, ¿no? Con una cabecera triple coronadas por cada una de ellas por una cúpula de nervios entrecruzados, ¿no? Es decir, que estamos volviendo, de nuevo volvemos a si queremos, a esa estética de todos los tiempos, ¿no? A esa estética clásica que se introduce también en la mezquita de Córdoba, ¿no? En ese sentido, se ha hablado mucho de pues la reutilización de materiales en las fases anteriores de la mezquita, justamente en las fases previas al Hakam II, ¿no? Y tanto los fustes maravillosos o los capiteles, el catálogo maravilloso de capiteles visigodos, romanos que hay en la mezquita de Córdoba, también muchas veces se han interpretado como una forma de restar valor a la arquitectura islámica, sobre todo a la primera arquitectura andalusí, a la arquitectura del periodo del Emirato de Córdoba. Se ha intentado utilizar el hecho de que sean materiales reaprovechados, expoliados de otras obras. Se ha intentado utilizar un poco como para restar importancia a esta arquitectura, ¿no? Bueno, se usaban para economizar, para hacer más rápida la obra y para ahorrar dinero, ¿no? Cuando en realidad el catálogo maravilloso que tenemos en la mezquita de Córdoba de materiales de época visigoda y de época romana, en realidad es una especie de homenaje a la historia preislámica de la península, ¿no? Es una especie de homenaje a esa Hispania romana que en la que se habían instalado. Y eso lo deja, si vemos lo que escribe, por ejemplo, el primer gran historiador de Al-Ándalus, que es Al-Razi, padre e hijo, los dos Al-Razis, si vemos un poco lo que es la historia de Al-Ándalus que ellos escriben, nos damos cuenta cómo esa historia de Al-Ándalus arranca nada menos que en la época de Tartesos de la península, y sin solución de continuidad llegan al primer omeya que llega a la península. Es decir, para ellos la historia es un todo y forma parte también de Al-Ándalus. Y en ese sentido hemos de ver también estos materiales como una especie de presentación de esa herencia que han recibido, ¿no? Cambiando, ven que la idea de mostrar estos materiales como un ahorro de tiempo y de dinero, a verlo como un homenaje al mundo antiguo, pues hay bastante diferencia. Y no solamente ellos lo hicieron, y lo pongo aquí porque, claro, es el segundo califato de Al-Ándalus, que es el califato almohade, y precisamente el califato almohade se inspira en el califato de Córdoba y hace exactamente lo mismo, ¿no? Ellos se consideran herederos del califato de Córdoba, evidentemente, pero se consideran también herederos de todo lo anterior, al igual que sus predecesores. Y por eso hay la Giralda, que es es la gran obra almohade que conservamos en pie en la península, pues la Giralda es un canto a ese mundo, a esa herencia, a eso que han heredado del mundo antiguo, ¿no? Y justamente nada menos que esto ya lo demostró Alfonso Jiménez cuando en todos los estudios sobre la catedral y mezquita de Sevilla y sobre la Giralda, cómo estos pedestales romanos aparecían en la primera hilada visible, es decir, por debajo están los cimientos. Esta es la primera hilada visible de la torre del alminar de Sevilla. Por encima hay un zócalo de piedra bastante potente y después ya los muros ya desarrollados en ladrillo. Pero justamente en esa primera hilada, sirviendo de base a esta mole, a esta gran torre, están precisamente unos pedestales romanos que se colocan con las inscripciones visibles, es decir, haciendo ostentación de que son piezas romanas. Y esto tiene un sentido, esto no puede ser puro azar, ni tampoco es una forma de economizar, sino que es un homenaje a esa base que sustenta al califato, que es toda la historia del mundo antiguo de la península, ¿no?
en las partes superiores, y estas son fotografías de las restauraciones, de la limpieza que se está haciendo actualmente de las fachadas maravillosas de la Giralda. Y claro, esas limpiezas están dando una cantidad de información verdaderamente maravillosa de lo que es el arte almohade. Un arte almohade que puede pasar como estéticamente inferior al arte califal, si queremos, y que sin embargo con cosas como esta, cuando vemos la Giralda de Sevilla, es verdaderamente una obra magistral, ¿no? Y aquí de nuevo se hace ese homenaje y esa especie de loa al mundo antiguo, reutilizando materiales. Tenemos materiales romanos, tenemos materiales visigodos, tenemos materiales califales, como no, y alguna que otra pieza posiblemente tallada en época almohade, ¿no? Pero de nuevo tenemos esta especie de libro de historia en forma de alminar. Esta estética del poder, como decía, y aquí entramos otra vez un poco en el contenido simbólico de la decoración, tiene una de sus realizaciones más excelentes, evidentemente, en la mezquita de Córdoba, ¿no? Y sobre todo en el empleo de un tipo de decoración que son los mosaicos, que eran en sí mismos un material utilizado en la estética del poder. En la estética del poder desde el mundo antiguo, desde época romana, ya en época tenemos muchos ejemplos de mosaicos dorados de época sobre todo tardorromana. Incluso en Sevilla han aparecido teselas de vidrio en las excavaciones de la Encarnación, es decir que probablemente en la arquitectura tardorromana peninsular ya había también mosaicos con teselas de vidrio. Pues esta estética del poder es también la que impregna la mezquita que va a ser el espacio de representación del califato de Córdoba, ¿no? Una vez que se han proclamado califas, los omeyas de Córdoba necesitan un espacio de representación, un espacio acorde a su dignidad, a su nueva dignidad. Y eso hace que Al-Hakam II, cuando realiza la ampliación, llame a los artesanos de Bizancio para que decoren su mezquita como lo habían hecho sus antepasados, es decir, como lo habían hecho los omeyas en Siria, en Jerusalén, en la propia Meca, y además, como lo hacen también los emperadores bizantinos, es decir, los grandes poderes del Mediterráneo en ese momento aspiraban a ser precisamente el emperador bizantino y el califa de Córdoba, aunque tenían de por medio también el califa fatimí, pero el califa de Córdoba, su pretensión es equipararse a los grandes poderes de la antigüedad y contemporáneos como era el emperador bizantino. Y eso hace que decore su mezquita con estos mosaicos dorados, nada menos que debajo de esta cúpula era el espacio en el cual se colocaba el califa cuando los viernes a mediodía se mostraba, se hacía presente en la oración del viernes en la mezquita, de manera que todos sus súbditos, ¿no?, todos los musulmanes pudieran verle, ¿no? Y esta decoración tiene unos elementos que están ligados un poco a esa concepción de la concepción conceptual, si queremos, de lo que significa el dorado, de lo que significa la luz, de lo que significa el color, ¿no?, el despliegue de color que hay en estos mosaicos de la zona de la Maxura. Decía Ibn Hazm, el gran teólogo, bueno, escribió de todo, ¿no?, es polígrafo excepcional de Al-Ándalus. Ibn Hazm decía que el color y la palabra son la luz para acceder al mundo de las ideas, ¿no?, para acercarse en el fondo al conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenemos aquí en las paredes de la Maxura, en la cúpula de la Maxura, ¿no? Tenemos la palabra hecha luz a través de estas inscripciones de letras doradas, además resaltadas por un fondo pues o bien púrpura o bien azul lapislázuli, ¿no? De manera que
esa luminosidad, esa combinación armónica de colores, es lo que, como decía Ibn Hazm, es lo que produce la belleza en cualquiera de los sentidos, ¿no? La belleza estética, pero la belleza también del alma, si queremos, ¿no? Del contenido espiritual de todo esto. Es muy interesante porque ese mismo concepto lo tenemos en los propios libros, ¿no? Y de hecho, bueno, pues evidentemente los mosaicos de Bizancio ya, y el mundo bizantino ya había desarrollado toda esa idea de la palabra que es luz sobre la oscuridad, ¿no? Y por eso son palabras doradas sobre fondos teñidos de púrpura o de azul. Y aquí les pongo dos ejemplos del Corán, el famoso Corán azul, que probablemente no se sabe muy bien dónde fue realizado. Se sospecha que puede ser incluso en Al-Ándalus, ¿no? En el norte de África o en Al-Ándalus. Y la forma de colocar estas inscripciones en los mosaicos de la cúpula de la roca, de la mezquita de Córdoba, que son, decía, me ha salido la cúpula de la roca porque efectivamente en la cúpula de la roca también encontramos las primeras inscripciones monumentales en mosaico en un gran edificio islámico, ¿no? Sin embargo, aquí en Córdoba se da un paso más allá. Y es muy interesante porque Al-Idrisi, cuando describe las inscripciones y describe los mosaicos de la mezquita de Córdoba, Al-Idrisi dice que las inscripciones están como engarzadas. Y efectivamente es que lo que tenemos en la Maxura de Córdoba son inscripciones engarzadas como si fueran una joya, ¿no? Y en ese sentido están retomando pues, toda una serie de elementos de la estética bizantina, una estética que da igualmente importancia al brillo y al color y a la luz, con un sentido también religioso, un sentido de ascendencia a lo divino. Y si se fijan aquí, las inscripciones son como joyas engastadas en otras cintas, a su vez, también engastadas, como si tuvieran cabujones, como si tuvieran piedras preciosas incrustadas, ¿no? Esa es como es la mineralización de la arquitectura, si quieren, o es dotar a la arquitectura de un carácter eterno, de un carácter perfecto y eterno, ¿no? Que es un poco lo que se consigue a través del oro y a través de las piedras preciosas, ¿no? Unas cualidades ornamentales que, ya digo, eran absolutamente idénticas en el mundo bizantino, ¿no? Aquí tienen, bueno, pues ya digo, los ejemplos, ¿no? de realizaciones previas, aunque como digo, la mezquita de Córdoba, sobre todo en lo que se refiere a las inscripciones, da un paso más allá de lo que se veía en Damasco o de lo que se veía en Jerusalén, ¿no? Esa naturaleza y la arquitectura enjolladas, ¿no? Como les acabo de decir. En este sentido, José Miguel Portavich dedica un capítulo, ¿no? A esa concepción de Ibn Hazm, ¿no? de la luz, del verbo divino hecho luz. Y cómo, bueno, esos mosaicos, ya digo, no solamente estaban en todos los espacios imperiales, si queremos, o todos los espacios califales, estuvieron presentes esas teselas doradas, ¿no? Les traigo aquí una imagen del Museo Británico, porque están expuestas estas teselas doradas extraídas de las excavaciones de Samarra, que son bizantinas, son teselas probablemente importadas directamente desde Constantinopla, y para que vean un poco en qué consisten, ¿no? Estas teselas de vidrio doradas, que son las que también están sobre las paredes de la mezquita, y que probablemente también estaban en algún otro lugar de Córdoba, probablemente Medina Zara. En Medina Zara se encontraron unas teselas de vidrio descontextualizadas, no se sabe muy bien a qué parte se encontraron ese área que he señalado en el plano. Hoy están en los depósitos y de momento no se ha estudiado si son similares a las de la mezquita o pueden ser realizaciones locales, ¿no? Es decir, ya no teselas importadas, sino una realización local, fabricadas por artesanos andalusíes. Bueno, y acabo con esta imagen, ¿no? Maravillosa de la cupulín dorado de la mezquita. Pero es que esa fascinación por el color y por el oro y por el dorado no se quedó solo en Córdoba.
¿no? Y he intentado, bueno, pues que no quedarnos solo en un lugar, ¿no? No sé, creo que voy más o menos bien de tiempo, creo que me quedan como menos de 10 minutos. Esto es Toledo. Y estos son también unos hallazgos recientes en Toledo, que han venido también a revolucionar lo que nosotros sabíamos de la estética del siglo XI en Al-Ándalus, ¿no? Para nosotros la estética del siglo XI, el arte del siglo XI en Al-Ándalus era fundamentalmente la Aljafería de Zaragoza. Era el único gran edificio que conservábamos más o menos entero. Y de hecho tenemos una decoración también rica en ese lugar, pero lo hallado en Córdoba viene a trastocar por completo esa visión que teníamos del siglo XI, ¿no? Este es uno de los 3 arcos que se encontraron en las excavaciones del área del convento de Santa Fe, y les pongo bueno, pues una imagen donde no sé si se llega a apreciar algunos reflejos dorados que aparecen en la superficie de algunos de los animales, de estos animales, sobre un fondo azul donde había también una especie de roleos rojos que se han perdido, y los pájaros y los animales que tenían pues el plumaje dorado, ¿no? Les pongo un detalle del intradós del arco, porque el intradós del arco, de nuevo, no solamente juegan con el dorado, aquí se juega también con el vidriado. Antes veíamos mosaicos de vidrio, aquí vemos vidrio incrustado en elementos de yeso. Es decir, que la estética es la misma, se está buscando el mismo impacto visual, el impacto de la luz y del color, de la luz que se refleja y de un color brillante, ¿no? Que es también es una especie de simulación de piedras preciosas, ¿no? La técnica de estos arcos es absolutamente excepcional y evidentemente no sabemos muy bien, aquí tienen restos de vidrios, restos de decoración dorada. Esto era Toledo, esto era el Palacio Islámico de Toledo del siglo XI. Es decir, volvemos a esta estética que veíamos en los mosaicos de Córdoba, ¿no? ¿De dónde viene esta técnica? Pues es que es un unicum. Tenemos algunas incrustaciones de vidrio en la zona de Ifriquilla, en la zona de Túnez actual. Tenemos incrustaciones de vidrio en yeso en épocas posteriores, en el mundo mameluco, por ejemplo, pero contemporáneas y con esta riqueza no conocemos todavía ningún resto. Es posible que un día salga y digamos, pues ya está, aquí está, a lo mejor Toledo es el origen. Toledo en el siglo XI es un lugar excepcional por su contexto científico, por todo el grupo científico que alberga la corte de Toledo, ¿no? La corte del rey Taifa de Toledo. Están los mejores astrónomos de Al-Ándalus, están en Toledo en este momento, hay grandes matemáticos, hay grandes científicos en Toledo, de manera que esto es un alarde científico, esta decoración es de nuevo la ciencia al servicio del arte. Esto es un alarde tecnológico para hacer estos arcos. Esto era lo que decía de la Aljafería de Zaragoza, la decoración pictórica de la Aljafería de Zaragoza, que evidentemente se juega con el color, pero no alcanza el lujo de Toledo, evidentemente, porque nos falta el vidrio, nos falta el reflejo de la luz, ¿no? En la Aljafería se juega quizá con otro tipo de elementos, se juega con los trampantojos arquitectónicos, ¿no? Partiendo de elementos arquitectónicos conocidos, hacen una especie de trampantojo espacial, ¿no? Juegan con los espacios, juegan con los elementos arquitectónicos. De hecho, hay algo muy interesante que es un poco la descomposición de la arquitectura, si quieren, ¿no? Al mismo tiempo se mantienen elementos clásicos, sobre todo en el mundo, en los espacios religiosos, ¿no? Como el oratorio
donde se vuelve a evocar las fachadas de la mezquita de Córdoba o del propio mihrab de la mezquita de Córdoba, ¿no? Pero esos trampantojos, esas arquerías que ya estudió en su momento el profesor Christian Eber, son como una especie de descomposición arquitectónica, como ven ahí. Son elementos arquitectónicos ya sin sentido, ¿no? Reutilizados con formas decorativas, ¿no? El color brillante es algo que está presente constantemente a lo largo del siglo XI y del siglo XII, y evidentemente tenemos que mirar a ese pasado califal, ¿no? Que era donde alcanzaron el mayor esplendor, ¿no? Y lo vemos en Murcia y lo vemos en muchos otros lugares de la misma época. Cuando hablaba de alardes tecnológicos, y ya estoy acabando, no quería dejar de mencionar, antes hemos mencionado los expolia, los materiales reutilizados en el alminar de Sevilla, en la Giralda de Sevilla, como una especie de, ya digo, de libro de historia vertical, ¿no? Pero es que todo eso está también acompañado de los paños de Sepka, de los famosos paños de Sepka, de esa decoración como de rombos, ¿no? De las fachadas del alminar. Y claro, una de las mayores sorpresas que ha dado pues este proceso de limpieza de las fachadas de la Giralda, y sobre todo el impacto que uno sufría cuando iba ascendiendo por los andamios y iba viendo todo esto, es que desde la parte inferior, que es esta que tienen aquí, la parte a la izquierda, arriba a la izquierda, estaría la parte más baja, ¿no? La decoración que está más abajo. Pero es que según vamos ascendiendo, nos vamos encontrando con que la decoración cada vez es más compleja. Y esto sí que es algo que parece fuera de la lógica, ¿no? Porque dices, bueno, lo que se puede ver más de cerca es lo que está abajo. Según va ascendiendo a la altura, pues a ojos de alguien que está en el suelo, casi no se ve, ¿no? Bueno, pues los artesanos, los albañiles, ¿no? Almohades, lo que hacen es hacer elementos complejos, articulaciones complejas, formas complejas, que evidentemente, de nuevo tenemos aquí las matemáticas y de nuevo tenemos la geometría, en un alarde absolutamente genial, como ven ahí en diversos planos, un recorte de los recortes de los ladrillos de formas absolutamente inconcebibles. Bueno, pues esto es el alarde tecnológico que hacen los almohades en lo alto, ¿no? Es como una especie de eso de canto, un ofrecimiento a la divinidad, ¿no? A Dios, en la parte superior de los muros del alminar de Sevilla, ¿no? Introducen las bóvedas de mocárabes, ya hemos hablado antes de las mocárabes y de su sentido, ¿no? Y cómo no, los almorávides y los almohades son quienes introducen estas bóvedas de mocárabes en el occidente islámico, con ese sentido que hemos visto ya desde sus orígenes, ¿no? Un sentido relacionado con la evocación de lo divino, con la evocación del cosmos y de la creación del cosmos, ¿no? Y con esto acabo, con esto sí que acabo. Hablábamos de que Al-Ándalus no era un mundo aislado y hemos visto un poco la creatividad andalusí. Toledo sin duda es un ejemplo y Córdoba son ejemplos de esa creatividad andalusí, por no decir de lo que les he contado de Medina Zahara, que es algo único también, el hecho de decorar un palacio islámico con esculturas romanas, que sepamos no hay ningún otro. Es decir, que ya vamos viendo la genialidad del arte andalusí, ¿no? Y esa atracción por el lujo, un lujo que al mismo tiempo ellos van transformando en la península, evidentemente nos lleva a su relación con el exterior, que evidentemente era constante, ¿no? Sabios que van, viajan, traen libros, traen cosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues algunas piezas que han aparecido en lugares que ya les he mencionado, en Santa Fe, en Toledo, en la Aljafería, en otros lugares aparecen pequeños objetos que aparentemente no son nada, pero son absolutamente exquisiteces, son obras maestras, son pequeños objetos maravillosos que nos hablan un poco del gusto por lo estéticamente bello, ¿no? Por lo delicado. Y obras como esta, que era una pequeña botellita, un fragmento, dijéramos la panza, ¿no? De la botellita que ha aparecido en Toledo, o
o porcelanas chinas que han aparecido en la propia Aljafería de Zaragoza, en Almería, en Valencia. Han aparecido porcelanas chinas de una calidad absolutamente extraordinaria, como habían aparecido incluso un poco antes vidrios dorados, que también sabemos que son de importación, porque que sepamos no se fabricaron con esta calidad todavía en el siglo X, no se fabricaron aquí, ¿no? Y lo mismo un poco la loza dorada. La loza dorada se importa durante todo el siglo X, desde Bagdad, desde el Cairo, que eran ya lugares donde se fabricaba la loza dorada, pero los andalusíes son capaces de fabricar ya loza dorada en el siglo XI. Hasta un estudio que se publicó en el año 2014 por Carmen Barceló y Anja Heidenreich, se pensaba que todos estos platos eran también de importación. Hoy sabemos que los artesanos andalusíes, y no solamente los artesanos, esto no es cosa de un alfarero, esto es cosa de un científico que sepa buscar la temperatura adecuada, la mezcla de óxidos adecuada, que sepa qué tipo de proceso tiene que llevar. Es decir, que no es una cosa probablemente solo de un alfarero, sino que intervienen muchas más gente, de nuevo la ciencia al servicio del arte, para conseguir fabricar la loza dorada de fabricación, ya digo, hispana, las primeras en la taifa de Sevilla, ¿no? Y este es un poco el repaso, partiendo de aquel índice que les mostraba yo al principio, pues este es un poco el repaso. No sé si he llegado a deshacer aquellos tópicos del principio, espero que alguno. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Susana.